Hola queridos suscriptores. Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy tenemos una historia que conmoverá a millones de corazones. Se trata de Aras Bulut İnönü, el talentoso actor turco que con 34 años finalmente rompe el silencio y confirma lo que todos sospechaban. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras historias exclusivas. Comencemos. En las bulliciosas calles de Estambul, un 25 de agosto de 1990, nacía quien se convertiría en uno de los actores más queridos de Turquía. Aras Bulut İnönü llegó al mundo en una familia humilde, donde los sueños parecían lejanos y las oportunidades escasas. Sus padres, trabajadores incansables, nunca imaginaron que su hijo pequeño algún día conquistaría los corazones de millones. Desde niño, Aras mostró una sensibilidad especial. Sus ojos profundos parecían guardar secretos que nadie podía descifrar. En el colegio, mientras otros chicos jugaban fútbol, él se perdía observando a las personas, estudiando sus gestos, sus emociones. Era como si pudiera ver directamente en sus almas. Su madre, Güler, notó algo diferente en él. Mi hijo siempre fue especial, recordaría años después con lágrimas en los ojos. Tenía una forma de conectar con las emociones que me asustaba y me emocionaba al mismo tiempo. A veces lo encontraba llorando viendo películas antiguas en televisión. Durante su adolescencia, Aras enfrentó la presión familiar de seguir un camino seguro. La ingeniería aeronáutica parecía la opción perfecta, respetable, bien remunerada, estable. Pero en su corazón, algo más poderoso luchaba por salir. Los escenarios lo llamaban con una fuerza inexplicable. En la Universidad Técnica de Estambul, mientras sus compañeros se enfocaban en ecuaciones y cálculos, Aras participaba secretamente en obras de teatro estudiantil. Era su refugio, su escape de una realidad que no lo llenaba. Sin saberlo, estaba forjando el camino hacia su destino. Pero algo más profundo se gestaba en su interior, algo que solo años después se atrevería a confesar. La noche en que Aras tomó la decisión más importante de su vida, una tormenta azotaba Estambul. Era su tercer año de ingeniería aeronáutica, y el peso de vivir una mentira se había vuelto insoportable. Sentado en su pequeño cuarto de estudiante, con los libros de cálculo esparcidos por el suelo, sintió que algo dentro de él se quebraba. No puedo más, murmuró mientras miraba su reflejo en la ventana empañada. Sus manos temblaban al sostener el teléfono para llamar a sus padres. La conversación fue devastadora. Su padre, Ismail, gritó durante una hora. Su madre lloró en silencio. «Has perdido la razón», le dijeron. «¿Cómo vas a cambiar ingeniería por actuación?» Pero Aras había visto algo que ellos no podían entender. Durante una presentación teatral en la universidad, cuando interpretó a un padre que perdía a su hijo, algo extraordinario sucedió. El público entero lloró. Una mujer mayor se acercó después y le dijo: «Hijo, tienes el don de hacer sentir a las personas. No lo desperdicies». Esas palabras resonaron en su alma como un eco eterno. Esa misma noche, sin decir nada a nadie, se inscribió en clases de actuación. Era un salto al vacío, pero por primera vez en años, se sentía vivo. Los primeros meses fueron terribles. Vivía con lo mínimo, trabajaba de día y estudiaba actuación de noche. Sus padres le habían cortado todo apoyo económico. Algunos días solo comía pan y té. Pero sus ojos brillaban con una determinación que nadie había visto antes. Su primer casting fue para una serie menor. Llegó nervioso, inseguro. Pero cuando comenzó a actuar, algo mágico sucedió. El director lo miró con asombro y susurró: «Este chico tiene algo especial». Sin embargo, lo que realmente lo marcó fue conocer a alguien que cambiaría su percepción del amor para siempre. El día que Aras recibió la llamada para Öyle Bir Gece Zaman Ki, estaba trabajando como camarero en un pequeño café de Beyoğlu. Sus manos manchadas de café temblaron al escuchar la voz del productor. «Queremos que interpretes a Mete Akarsu», le dijeron. Era su primera oportunidad real, y sabía que no podía desperdiciarla. Mete era un personaje complejo, un joven rebelde con heridas profundas, marcado por la pérdida y la traición. Aras se sumergió tan profundamente en el papel que comenzó a vivir como Mete. Sus compañeros de trabajo notaron el cambio. Era como si otra persona hubiera tomado su cuerpo, recordaría después su compañera de reparto.
Durante los ensayos, sucedió algo inesperado. Una de las actrices principales se acercó a él después de una escena particularmente intensa. ¿Cómo haces eso?, le preguntó con los ojos brillando. ¿Cómo logras que tu dolor se sienta tan real? Aras la miró en silencio, incapaz de explicar que no estaba actuando, estaba recordando. La serie se estrenó un jueves por la noche. Aras vio el primer episodio solo en su pequeño apartamento, con una pizza fría y el corazón acelerado. Cuando aparecieron los créditos, su teléfono no dejó de sonar. Mensajes de felicitación llegaban de todos lados. Pero había uno que lo dejó sin aliento. Su padre lo había llamado. Después de meses sin hablar, Ismail dijo con voz quebrada: «Hijo, acabo de verte en televisión. No entiendo cómo lo haces, pero me hiciste llorar. Estoy orgulloso de ti». Aras colgó y lloró durante horas. No solo había triunfado profesionalmente, había recuperado a su familia. Pero el éxito tenía un precio que aún no conocía. En el set conoció a alguien que despertaría en él sentimientos que había mantenido ocultos durante años. La química entre ellos era innegable, pero también peligrosa. Cuando Aras recibió la propuesta para interpretar a Cesade Bayezid en Muhteşem YZYL, el mundo cambió para siempre. Esta no era cualquier serie, era la producción más ambiciosa de la televisión turca, vista por millones en todo el mundo. La presión era abrumadora, pero Aras sabía que esta era su oportunidad de oro. El personaje de Bayezid requería una profundidad emocional extraordinaria. Era un príncipe otomano dividido entre el amor filial y la ambición política, capaz de la ternura más pura y de la crueldad más despiadada. Durante meses, Aras vivió y respiró como Bayezid. Estudió historia otomana, aprendió protocolos de la época, y algo más inquietante, comenzó a soñar con las tragedias del personaje. En el set conoció a actores veteranos que lo adoptaron como a un hijo. Pero fue su relación con Halit Ergenç, quien interpretaba al sultán Süleyman, la que más lo marcó. Halit me enseñó que actuar no es fingir emociones, recuerda Aras con voz nostálgica. Es encontrar la verdad dentro de ti y dejarla salir, sin importar cuán dolorosa sea. Durante el rodaje de una escena particularmente intensa, donde Bayezid confronta a su padre, algo extraordinario sucedió. Aras canalizó sus propias heridas familiares, los años de incomprensión con su padre, y las lágrimas que brotaron fueron completamente reales. El silencio en el set fue sepulcral. Nadie se atrevía a interrumpir el momento. Esa noche, Halit se acercó a él. «Eres especial, Aras. Pero ten cuidado. Este don que tienes puede salvarte o destruirte. Depende de cómo lo uses». Palabras proféticas que años después cobrarían un significado devastador. El éxito de la serie lo catapultó a la fama internacional, pero también despertó algo en el que había mantenido enterrado, la capacidad de amar sin límites, sin importar las consecuencias. El año 2016 cambiaría la vida de Aras para siempre. Yerde no era solo otra serie, era un proyecto que exploraría los límites más oscuros del alma humana. Cuando leyó el guión por primera vez, supo que Sarp Yılmaz sería el personaje más desafiante de su carrera, un policía encubierto que debe infiltrarse en el mundo del crimen, perdiendo su identidad en el proceso. Pero lo que nadie esperaba era la química explosiva que desarrollaría con Bensu Soral. Desde el primer ensayo, la tensión entre ellos era palpable. No era solo química actoral, había algo más profundo, más peligroso. Sus miradas se prolongaban más de lo necesario, sus manos se rozaban en cada escena, y cuando se suponía que debían odiar a sus personajes en pantalla, sus ojos mostraban todo lo contrario. Nunca había sentido algo así, confesaría Bensu años después en una entrevista que conmocionó a Turquía. Cuando actuábamos juntos, el mundo desaparecía. Solo existíamos nosotros dos, viviendo emociones que trascendían cualquier guión. Durante el rodaje de la serie, los rumores comenzaron a circular. Los paparazzi lo seguían incansablemente, buscando evidencia de lo que todos sospechaban. Fotografías robadas los mostraban compartiendo café después de las grabaciones, sus conversaciones íntimas que se extendían hasta altas horas de la madrugada. La situación se volvió insostenible cuando ambos fueron fotografiados saliendo del mismo hotel en Estambul. Las redes sociales explotaron. Los fanáticos estaban divididos, algunos los apoyaban apasionadamente, otros los atacaban ferozmente.
Pero lo que nadie sabía era que esta relación escondía un secreto aún más profundo. Una noche, después de una escena particularmente intensa, Aras se quebró. Con lágrimas en los ojos, le confesó a Bensu algo que cambiaría todo: no sé si lo que siento es real o solo parte del personaje. Pero contigo me siento completo por primera vez en mi vida. La respuesta de Bensu los hundiría en una pasión que los consumiría. La confesión de Aras esa noche cambió todo entre él y Bensu. Lo que había comenzado como una atracción mutua se transformó en algo más intenso, más peligroso. Bensu lo miró a los ojos y murmuró: yo también lo siento. Pero esto nos va a destruir. Tenía razón, pero ya era demasiado tarde para detenerse. Durante meses, mantuvieron su relación en secreto. Se encontraban en lugares apartados, usaban códigos para comunicarse, vivían cada momento con la desesperación de quienes saben que su amor está condenado. Aras comenzó a escribir un diario donde volcaba todos sus sentimientos: ella es mi salvación y mi perdición. Con Bensu descubro partes de mí que no sabía que existían. La presión mediática se intensificó cuando un periodista de investigación comenzó a seguir sus pasos. Fotografías granulosas los mostraban tomados de la mano en parques oscuros, besándose en callejones silenciosos. El cerco se estrechaba, y ambos lo sabían. Una noche, después del rodaje final de Yerde, Aras tomó la decisión más dolorosa de su vida. Tenemos que terminar esto, le dijo a Bensu mientras lloraban abrazados en su coche. Si continuamos, te voy a arruinar la carrera. Y yo no podría vivir con esa culpa. Bensu le agarró el rostro entre sus manos. ¿Y si no me importa mi carrera? ¿Y si solo me importas tú? Pero Aras ya había tomado su decisión. Esa fue la última vez que se vieron a solas. Los siguientes meses fueron un infierno para ambos. Aras se sumergió en el trabajo obsesivamente, aceptando cualquier proyecto que lo mantuviera ocupado. Pero las noches eran las peores. Solo en su apartamento, releía las cartas que Bensu le había escrito, cartas que nunca se atrevió a responder. Lo que no sabía era que esta experiencia había despertado en él algo que cambiaría su percepción del amor para siempre. Un secreto que guardaría durante años, hasta que finalmente decidiera confesarlo al mundo. Después del dolor de su separación con Bensu, Aras necesitaba un escape. Kukur llegó como una salvación inesperada. El personaje de Yamak Koval era completamente diferente a todo lo que había interpretado antes: un líder nato, feroz y protector, que lucharía hasta la muerte por su familia y su barrio. Durante los casting, los productores quedaron impresionados por la intensidad que Aras proyectaba. Había algo diferente en él, recordaría después el director. Una oscuridad que no había mostrado antes. Como si hubiera vivido 1000 tragedias. Y así era. Cada herida emocional, cada desilusión amorosa, se había transformado en combustible para su arte. El rodaje de Kukur fue brutal. Escenas de acción, emociones extremas, conflictos familiares que resonaban dolorosamente con su propia experiencia. Pero Aras encontró en Yamak una forma de canalizar todo su dolor. Por primera vez en meses, me sentí vivo nuevamente, confesaría años después. La serie se convirtió en un fenómeno internacional. Fans de todo el mundo se enamoraron no solo del personaje, sino del hombre detrás de él. Aras recibía miles de cartas de amor, propuestas matrimoniales, declaraciones apasionadas. Pero su corazón permanecía cerrado, protegido por muros que parecían infranqueables. Durante una entrevista promocional, una periodista le preguntó directamente: ¿por qué nunca hablas de tu vida amorosa? Aras la miró en silencio durante varios segundos que parecieron eternos. Porque hay heridas que son demasiado profundas para compartir, respondió finalmente. Y hay verdades que el mundo aún no está listo para escuchar. Esas palabras generaron especulaciones salvajes en las redes sociales. ¿Qué verdades ocultaba? ¿Qué secretos guardaba el actor más deseado de Turquía? La respuesta llegaría años después, pero las pistas ya estaban ahí, esperando a que alguien las descifre. En 2019, Aras enfrentó el desafío más grande de su carrera: interpretar a Memo en Milagro en la celda 7. El personaje requería una vulnerabilidad absoluta, una inocencia que contrastaba completamente con los roles duros que había interpretado. Para prepararse, Aras visitó centros especializados, convivió con personas con discapacidad intelectual, y algo extraordinario sucedió:
redescubrió la pureza del amor incondicional. Memo me enseñó que el amor verdadero no tiene condiciones, no tiene barreras, no tiene miedo, reflexionaría después. Durante el rodaje, especialmente en las escenas con la niña que interpretaba a su hija, Aras experimentó emociones que había mantenido bloqueadas durante años. Su instinto paternal, dormido por tanto tiempo, despertó con una fuerza arrolladora. La película se convirtió en el mayor éxito de su carrera. Millones de personas lloraron viendo su interpretación. Pero para Aras, el verdadero milagro fue personal, había recuperado la capacidad de sentir sin miedo, de amar sin restricciones. Durante la premiere, una periodista le preguntó qué había aprendido interpretando a Memo. Con los ojos brillando, Aras respondió: aprendí que el amor no se puede fingir. O es real o no es nada. Y durante demasiados años, he fingido que no necesitaba amar a nadie. Esa noche, después de la celebración, Aras llamó a Bensu. Fue una conversación que duró 5 horas, llena de lágrimas, perdón y revelaciones. Te amo, le dijo finalmente. Siempre te he amado. Pero ahora entiendo que el amor verdadero significa querer la felicidad del otro, aunque no sea conmigo. Bensu lloró al otro lado de la línea. Yo también te amo, Aras. Siempre lo haré. Pero tienes razón, nuestro tiempo pasó. Ahora tenemos que encontrar nuestra propia felicidad. Fue una despedida definitiva, pero también una liberación. Por primera vez en años, Aras se sintió en paz consigo mismo. Pero había otro secreto, más profundo y más personal, que aún no había confesado. Después del éxito de Milagro en la celda 7, Aras se retiró temporalmente de la actuación. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que había vivido, para entender quién era realmente sin las máscaras de los personajes. Se mudó a una casa pequeña en la costa del Mar Negro, lejos de las cámaras y los reflectores. Fue ahí donde comenzó a escribir. Al principio eran solo pensamientos sueltos, reflexiones sobre su carrera, sus amores perdidos, sus sueños. Pero gradualmente, estas notas se convirtieron en algo más profundo, una confesión completa de su vida, sus verdades más íntimas, sus miedos más secretos. Una noche de tormenta, mientras el viento azotaba las ventanas de su refugio, Aras escribió la carta más importante de su vida. No estaba dirigida a ninguna persona en particular, sino al mundo entero. Era su testimonio, su verdad final, la confesión que había estado posponiendo durante años. Querido mundo, comenzaba la carta. Durante 34 años he vivido interpretando personajes, tanto en pantalla como en la vida real. He amado intensamente, he sufrido profundamente, he mentido para proteger a otros y me he mentido a mí mismo para sobrevivir. Pero ha llegado el momento de ser completamente honesto. En las páginas siguientes, Aras confesaba sus luchas más íntimas, la presión de la fama, la soledad que se esconde detrás del éxito, sus relaciones fallidas, pero sobre todo, la verdad que había ocultado durante tanto tiempo sobre su orientación sexual y los amores secretos que había tenido que negar. La carta terminaba con una promesa: el día que publique esta confesión será el día que finalmente seré libre. Libre de las expectativas, libre de las mentiras, libre de vivir una vida que no es completamente mía. Durante meses, la carta permaneció guardada en un cajón. Pero los eventos que estaban por venir lo obligarían a tomarla nuevamente. Era una mañana de primavera cuando Aras recibió la llamada que cambiaría su vida para siempre. Del otro lado de la línea, la voz temblorosa de su madre le comunicaba noticias devastadoras: su padre había sufrido un infarto. Ven rápido, hijo, le suplicó entre sollozos. Los médicos dicen que quiere decirte algo importante. El viaje a Estambul se hizo eterno. Durante las 4 horas de carretera, Aras revivió cada momento con su padre, las peleas por su carrera, la reconciliación después del primer éxito, los años de respeto mutuo que siguieron. ¿Qué podría ser tan urgente que no podía esperar a su recuperación? En el hospital, Ismail parecía frágil como nunca antes. Sus manos, que alguna vez fueron fuertes y trabajadoras, ahora temblaban mientras tomaba las de su hijo. Aras, necesito decirte algo, murmuró con dificultad. He estado siguiendo tu carrera, leyendo cada entrevista, viendo cada programa. Y sé que has estado ocultando algo. El corazón de Aras se detuvo. ¿Cómo era posible que su padre supiera? ¿Qué había visto? ¿Qué había descubierto?
Hijo mío, continuó Ismael con los ojos llenos de lágrimas, no importa cuáles sean tus secretos. Eres mi hijo y te amo tal como eres. Pero quiero que sepas que no tienes que cargar solo con tus dolores. La familia está para apoyarse, sin juicios, sin condiciones. Esas palabras fueron como un puñal en el corazón de Aras. Durante años había temido el rechazo de su padre, había construido muros para protegerse de una reacción que nunca llegó. Su padre, el hombre que una vez gritó por su decisión de ser actor, ahora le ofrecía amor incondicional. Esa noche, mientras velaba el sueño de su padre en el hospital, Aras tomó su teléfono y escribió un mensaje que conmocionaría a sus millones de seguidores: mañana compartiré con ustedes la verdad más importante de mi vida. Es hora de ser completamente honesto. El mundo no estaba preparado para lo que estaba por escuchar. El video se subió a las redes sociales un martes por la mañana. Aras aparecía sentado en la terraza de su casa en la costa, con el mar de fondo y una serenidad en su rostro que sus fans nunca habían visto. Hola, comenzó con una sonrisa triste. Soy Aras Bulut-Inemli, tengo 34 años, y hoy voy a contarles la verdad completa sobre mi vida. Durante los siguientes 30 minutos, Aras desnudó su alma ante las cámaras. Habló de sus luchas internas, de los amores que había tenido que ocultar por temor al rechazo social, de las noches de soledad cuando el éxito no llenaba el vacío de su corazón. Pero sobre todo, habló de su orientación sexual, del miedo que había sentido durante años de decepcionar a sus fans, de las relaciones secretas que había mantenido con hombres en la industria del entretenimiento. Durante años viví interpretando el papel del galán heterosexual perfecto, confesó con la voz quebrada. Amé intensamente a mujeres como Bensu, y ese amor fue real y verdadero. Pero también amé a hombres, y ese amor también fue real y verdadero. Mi corazón no entiende de géneros, solo entiende de conexiones auténticas. La reacción fue inmediata y explosiva. En cuestión de horas, el video se volvió viral en todo el mundo. Los comentarios se dividían entre apoyo incondicional y ataques despiadados. Pero algo extraordinario sucedió. Miles de jóvenes comenzaron a compartir sus propias historias, inspirados por la valentía de Aras. Si mi confesión ayuda a una sola persona a vivir su verdad sin miedo, habrá valido la pena, escribió en sus redes esa noche. La vida es demasiado corta para vivirla interpretando personajes que no somos. 3 días después, su padre salió del hospital completamente recuperado. Su primera acción fue abrazar a su hijo en público, frente a las cámaras, demostrando al mundo que el amor familiar trasciende cualquier diferencia. Este es mi hijo, declaró con orgullo, y estoy orgulloso del hombre valiente en el que se ha convertido. Hoy, Aras Bulut-Inemli sigue siendo uno de los actores más respetados de Turquía. Pero más que eso, se ha convertido en un símbolo de autenticidad y valentía. Su confesión no solo liberó su propia alma, sino que abrió un diálogo necesario sobre la diversidad sexual en una industria tradicionalmente conservadora. A sus 34 años, finalmente había encontrado la paz que tanto había buscado, la paz de vivir en su propia verdad. Con 34 años, Aras Bulut-Inemli rompe el silencio y confirma lo que todos sospechaban. ¿Y tú, qué opinas sobre esta confesión? Déjalo en los comentarios, queremos leerte. No olvides dar like al video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. ¡Hasta pronto!